Muy bien, amables oyentes, como todos los días viernes tenemos ya este bloque, este programa, el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales, y como lo habíamos anunciado más temprano, tenemos varios invitados. Están Moisés Crispín Marín, secretario general del sindicato SENASA, la licenciada Ana María Lizárraga Mejía, secretaria general de la Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal UNASE, el doctor Carlos Ortega Sotelo, doctor no por médico sino por abogado, secretario general del Sindicato del Ministerio de Agricultura y Riego, y en el caso de don Carlos Ortega y de Moisés Crispín, ambos son integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional de UNASE. Vamos a tratar el tema negociación colectiva en el sector agrario. Las buenas tardes a los tres, y le vamos a dar el uso de la palabra, por supuesto, al secretario general del sindicato SENASA, Moisés Crispín, para que haga un planteamiento de lo que vamos a desarrollar esta tarde. Bueno, ante Señor todo, Crispín, ¿cómo está? Buenas tardes. Rodolfo, buenas tardes a los radioescuchas de esta emisora. Como tú lo has dicho, el tema para tratar esta tarde es la negociación colectiva en el sector agrario, dado que los diferentes sindicatos, en este caso el sindicato SENASA, viene tratando el tema laboral, negociación en diferentes años, de lo cual lamentablemente en el tema económico no es posible el tema de negociación. Entonces nosotros hemos ido por temas de laudos arbitrales que tampoco son cumplidos por el empleador, de lo cual eso nos conlleva a gastos en tanto a la organización como al propio Estado, ¿no?, en el tema de los juicios. Entonces es lo que nosotros hemos venido a conversar esta tarde, y definitivamente para lo que se vea de que el empleador pues no quiere realmente negociar adecuadamente, sobre todo en este caso en el SENASA. ¿Qué debemos entender, señor Crispín, los oyentes sobre todo, qué debemos entender de la frase negociación colectiva? La negociación colectiva pues es, nosotros como trabajadores tenemos la posibilidad de negociar algunos aspectos tanto de condiciones laborales como condiciones económicas, y para eso se presenta un pliego de reclamos durante todos los años con la finalidad de sentarse en una mesa de negociación el empleador con los trabajadores y llegar a un entendimiento y llegar a unos acuerdos, ¿no? Pero como repito, hasta la fecha no se ha llegado a acuerdos en trato directo, hemos tenido que ir por la vía pues en este caso de tribunal arbitral, de arbitraje, ¿no? Muy bien. Doctor Ortega, ¿cómo está? Buenas tardes. La negociación colectiva en su sector, ¿cómo se maneja y si ha dado resultados o no? A ver, la negociación colectiva que es una entidad que está protegida por la Constitución Política del Perú, por los convenios internacionales que el Perú ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, por la misma ley del Servicio Civil y su reglamento. Lamentablemente, y no solo en el Ministerio de Agricultura, es una institución a la que se le trata, creo, y ojalá que no me equivoque en el término, pero creo que con mucho desprecio, ¿no? Y aunque el término suene duro, en realidad esto es lamentable, ¿no? Porque normalmente, y si vemos los informes que se han dado en los últimos gobiernos, hasta donde yo recuerdo hace un par de años, cada vez que se tienen que dar informes al OIT, se señala que el Perú viene cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio, con la cláusula social que existe en el Tratado de Libre Comercio y con toda la normativa de negociación colectiva. En la práctica nos encontramos con funcionarios con los que, si bien es cierto, se siguen los pasos, noviembre, diciembre, hasta el 30 de enero presentamos nuestro pliego. Previamente a eso tenemos que tener una asamblea y previamente a eso tenemos que tener vigente nuestros mandatos de registro público, es decir, una larga fila de requisitos. Se cumple, pero toda la formalidad. Toda la formalidad, que es bastante ya. Y luego, en el mes de febrero, que es cuando debe darse la negociación en sí misma, en realidad no se cumple, pasamos a febrero, tenemos que ir a conciliación ante el Ministerio de Trabajo y luego de eso seguir el procedimiento, ya que muchas veces tampoco tiene resultado,
de recurrir a un arbitraje. Y en ese contexto se termina el año. En ese contexto nos podemos pasar hasta 2 años. Y una vez iniciado el arbitraje y luego de concluir con soluciones favorables a los trabajadores en la mayoría de casos, nos encontramos que la autoridad finalmente no lo quiere cumplir. Claro. No. O sea, tienen la razón, pero igual pierden. Y en caso como de los trabajadores del Senami, que han tenido que pasar 12 años para poder hacer que el Poder Judicial obligue a que se cumpla un laudo arbitral. Y lo obligue y pueda recién después de 12 años de ordenar que aquellos funcionarios que cumplieron con la ley sean retirados de su puesto. Y luego de que de los años que se tiene a la sentencia, hay que pedir al Ministerio de Economía que se demora medio año más. Total, en realidad, más que negociación colectiva, es un calvario al que se está sometiendo a los trabajadores, no solo de la administración pública, también de la actividad privada. También. Lamentablemente, tenemos todos los instrumentos, se cumplen en muchos casos. Por ejemplo, hablando un poco de lo que comentaba el compañero en Senasa. Senasa ha logrado negociar hace 4 años un convenio colectivo. No lo cumplieron. Tuvieron en otro caso que recurrir a arbitraje y obtuvieron resolución a favor. Y tampoco lo cumplieron. Y hasta el día de hoy y fueron al Poder Judicial. Y hoy y también les dio la razón al Poder Judicial. Así es, lo que relataba hace un momento, ¿no? Y eso mismo le sucede al Instituto Nacional de Investigación Agraria. Y eso mismo sucede con los proyectos especiales. Y con Agro Rural igual. Y en el caso de la sede central, estamos con una sentencia desde el año 2015 suscrita y que hasta el día de hoy estamos sometidos a un proceso judicial, laboral, en el que tenemos sentencia en primera instancia a favor, y lamentablemente vamos a tener que pasar por la apelación y seguir todo el proceso. 3 años más. Antes de presentar a la licenciada Ana María Lizárraga, este problema con la negociación colectiva, que ya ustedes nos están contando, es un vía crucis, más o menos ¿cuántos años tiene como problema? ¿En algún momento la negociación colectiva sí se trató, sí se respetó, sí funcionó? Yo creo que la negociación colectiva hasta antes del gobierno de Alberto Fujimori funcionó. Después de eso hubo un largo periodo donde prácticamente fue desactivado todo el movimiento sindical, muchos dirigentes despedidos, hubieron todo el problema de miles, casi medio millón de trabajadores estatales despedidos. Entonces ha habido una brecha de prácticamente hasta que se recuperó la democracia de más de 12 años, donde no ha habido negociación colectiva. Y luego del gobierno de Toledo a la fecha, si bien la institución prevalece, en la práctica no tiene resultados, salvo algunos sectores, algunos pocos sectores donde la fuerza de los gremios, o en algunos casos hay que reconocerlo, también la capacidad de los funcionarios, que lamentablemente no se da en todos lados, pero sí hay sectores donde hay funcionarios debidamente entrenados y respetuosos de la legislación laboral. ¿Algunos ejemplos? Yo diría, por ejemplo, SUNAT, ¿no? A pesar de que ha salido hace unos días un comunicado que echaban por los suelos todo lo que es el diálogo social y la negociación colectiva. Creo que SUNAT en la práctica, pero además creo que lo ha aclarado, ¿no? Sí. Que ha sido parte o declaraciones del ente de defensa del Estado, la Procuraduría, y no así de la alta dirección. Pero, por ejemplo, ahí hay buenos resultados. El Ministerio de Transportes ha tenido negociaciones colectivas que han venido cumpliendo al cabo de los últimos 10 años. Y hace apenas un mes acaban de reincorporar, en cumplimiento de la ley 27.803, que es la ley de ceses colectivos, acaban de reincorporar a cerca de 60 trabajadores, ¿no? Lo que es un tremendo, digamos, en palabras sencillas, un tremendo gol para el derecho peruano y por el reconocimiento de los trabajadores de resarcir el maltrato que sufrieron en la época del gobierno Fujimori, ¿no? Muy bien, vamos al saludo de Ana María Lizárraga Mejía. ¿Cómo está, Ana María? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir al público oyente y a los trabajadores. Para, en primer lugar, con el tema del SUNAT, me corresponde ser secretaria general también del SUNAT. Efectivamente, hemos sido nosotros sujetos de una campaña que ha salido en el programa Panorama, en los cuales se trata como un sector privilegiado,
pero yo creo que habría que comparar los sectores en la misma igualdad de condiciones, ¿no? Del mismo nivel profesional, el mismo nivel técnico, y no pues compararlo con efectivamente sectores populares que ganan el sueldo mínimo, con el cual nosotros estamos completamente en desacuerdo. Nosotros, justamente porque somos especialistas y especializados en el tema tributario, hemos generado una propuesta en la cual no tendría el gobierno por qué tener temor a pagar buenos sueldos, porque la mitad del año, o sea, acá estoy hablando de más de 5 meses de trabajo, se van impuestos, aportes y contribuciones de nuestras remuneraciones. Entonces, mientras más ganas, realmente más recaudación tenemos. Y yo creo que habría que hacer una sociedad estratégica entre la SUNAT y el consumidor para efectos de poder ampliar la base tributaria y aparezcan los ingresos, ¿no? Para poder pagar impuesto a la renta, que es el impuesto directo que debería realmente ser el que sustenta la recaudación nacional. En ese sentido, nosotros aportamos toda la investigación, los conocimientos que tenemos, para que nadie pueda, por ejemplo, ganar menos del mínimo de subsistencia que esté establecido en la propia ley del impuesto a la renta, que son las 7 unidades impositivas. Es decir, nadie podría ganar menos de 2.421 cada mes. Y no afectaría a nadie, por el contrario, ayudaría a que la recaudación sea mayor, porque creo que los trabajadores, que son los principales consumidores, pedirían comprobante de pago por todo lo que realmente consumen, ¿no? Con respecto a las planillas que se han mostrado de SUNAT, sí, ganamos efectivamente lo que ganamos. Yo considero que no me tengo por qué amilanar de poder establecer que tenemos remuneraciones, quizás si las comparamos pues con el sueldo mínimo pueden parecer bastante, con una brecha altísima, ¿no? Así es, pero consideramos que debemos nosotros abrir los ojos también, no solamente al Estado, sino también a la redistribución de la riqueza. Y eso parte por también incluir dentro de los alcances de un crédito fiscal social a los trabajadores que pagan el IGB. Necesitamos tener parte de ese IGB para efectos de poder realmente ser un socio estratégico de la SUNAT. Los socios ganan ambos y ahí tienen que ganar ambos. Entonces creo que al darle al consumidor una parte del IGB, ¿no?, con un comprobante de pago que sea con su DNI, podría ayudar muchísimo a un cambio radical en la forma de recaudar, en el sistema de recaudar, y nos podríamos beneficiar ambos. Es un beneficio mancomunado entre el consumidor y la SUNAT. ¿No? Yo realmente no me amilano ante una campaña, porque estábamos hablando de un laudo que tiene 10 años. Ese laudo es del 2008. ¿No siente que la miran mal? Pero habría que explicarle. No me tengo que pelear con nadie, porque yo creo que hay que explicarle. Nosotros estamos luchando para que efectivamente el ciudadano tenga un sueldo mínimo que corresponda al mínimo de subsistencia. ¿Por qué la cosa sí funciona en la SUNAT y en el Ministerio de Transportes, para hablar de los dos casos que ha mencionado el doctor Carlos Ortega, y cómo la situación es totalmente distinta en otros? Es, como dice el doctor, por el tema de los funcionarios, la sensibilidad de ellos, tiene que ver con el sindicato, de repente más capacidad de negociación, más presión. ¿Cómo es el tema desde su punto de vista, lógicamente? Sí, desde mi punto de vista, realmente aquí tenemos un grave error, ¿no? Creo yo que hay que tener una mirada también desde el derecho laboral y la parte político-social. Durante casi 2 décadas viene gobernando el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el 11 de julio del 2016, cuando nos reunimos previa a que asumiera la presidencia de la República con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, él manifestó que una de las ventajas que él consideraba que tenía como presidente es el haber sido, ¿no?, ministro de Economía en más de una oportunidad, y por lo tanto ningún ministro de Economía lo iba a manejar a él, ¿no? Él consideraba que esa era la ventaja que él tenía en este gobierno. Y al final de cuentas vemos que, seguirá manejando el ministro de Economía, pero asumida por su propia persona, porque el MEF se ha atrevido inclusive a usurpar funciones de otros ministerios para negarnos la negociación colectiva, por ejemplo a las confederaciones. Acaba de sacar un informe la señora Mindró, que es la directora de gestión de recursos públicos, en la que dice que las confederaciones no tenemos facultades para negociar, porque la ley, ¿no?, de servicio civil se refiere a sindicatos, y que la confederación para ella no es un sindicato. Es lamentable la incapacidad de poder entender la señora que somos un sindicato de sindicatos, somos un sindicato de federaciones. No necesito realmente que el término sindicato se refiera solamente a más de 20 personas, como es que podemos formarlo. Entonces ahí tenemos garrafales errores. No le compete a ella determinar si nosotros tenemos derecho o no. Para eso está el Ministerio de Trabajo, para eso está Servir, que ya han sacado informes favorables al respecto. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no ha respondido a mi pregunta. Perdón.
¿Es un tema de funcionarios, un ok. tema de sindicatos? Es un tema ¿Qué de factores funcionarios. habrían ahí? Es un tema de funcionarios. En SUNAT, hasta el año pasado, jamás hemos negociado. Jamás. Todos son laudos arbitrales o si no hemos obtenido cosas mínimas. A SUNAT se le tuvo que ganar hasta las vacaciones que hizo justamente un proceso judicial SINAUD, que ha sido el sindicato atacado, que es el sindicato mayoritario en SUNAT, ¿no? Fue atacado porque definitivamente quieren bajarse la situación de posibilidades que tiene en esta discordia que hay sobre ese laudo arbitral. Pero es un tema de funcionarios porque la nueva administración que ha venido sí ha demostrado otro tipo de trato. Por ejemplo, hemos negociado, si bien es cierto, no la parte económica, porque SUNAT, a diferencia de los otros sindicatos, a diferencia del sector público, del resto del sector público, nosotros tenemos un límite, que es absurdo, pero que es la diferencia entre los ingresos de un año para otro, en el monto que los pueda diferenciar, el 1% es lo único que tenemos para negociar. Es decir, si no se incrementa, ¿no?, de un año para otro, sin importar los resultados de la gestión, simplemente no se puede negociar. Entonces ahí tenemos nosotros realmente un problema un poquito más grave, ¿no? Pero estamos tratando de poderlo cambiar, incidiendo en el Congreso de que esto hay que modificar. La actual administración, ¿no?, acaba de suscribir con nosotros y estamos operativizando el reconocimiento de derechos que por más de una década ha negado la anterior administración de SUNAT. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán, y luego seguimos con nuestros invitados tratando negociación colectiva en el sector, bueno, no solamente agrario, sino en el sector estatal, digamos así. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 4 minutos en el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. Antes de la pregunta a Moisés Crispín Marín, ya que la magíster Ana María Lizárraga nos acaba de enseñar un cuadrito, y quería preguntarle de qué se trata ese cuadro, qué cosa dice ese cuadro, qué sostiene. Bueno, es una información que está en el portal de SUNAT, porque esta es información que tiene que ser pública, es sobre la recaudación, los ingresos tributarios por impuesto a la renta. ¿Cómo vamos? ¿No? Mire usted, acá puede ver el flujo de cómo van bajando los ingresos tributarios por renta de tercera categoría para las personas jurídicas. ¿Cuál es la explicación ahí? Sí, la explicación es que efectivamente, mientras más exoneraciones, más beneficios se le da a las empresas, los trabajadores van aumentando en el impuesto a la renta como personas naturales. Es decir, se va cerrando, ¿no? Mientras uno baja, el otro sube. Sí. Entonces acá definitivamente tenemos que combinar esfuerzos, como le decía, para efectos de poder no lograr ampliar la base tributaria, porque si nosotros decimos hay que pagar mayor cantidad de sueldos, tenemos que equilibrar
la balanza, y definitivamente en equilibrar la balanza también entra a jugar nuestro esfuerzo porque se amplíe la base tributaria, y en ello estaría el que todos los trabajadores, si el comprobante les sirve, con lo mismo que paga ahora, va a tener un beneficio, definitivamente no habría que perder ni un minuto y pedir comprobante por todo ello. Para eso habría que hacer algunos cambios que son muy sencillos, es solamente cambiar la forma de recaudar, no hay mayor gravamen, no hay carga impositiva mayor, no hay nada más que solamente cambiar el sistema de recaudar, quitar el agente de retención. No es posible que en el GORE, en los gobiernos regionales que se han reunido hace poco, ellos han sido sujetos de una amnistía para pagar en 10 años los aportes de los trabajadores que ellos los tenían como agente de retención, ¿no? 70% de los gobiernos regionales, el 70% no lo pagaba. Entonces, pero era plata de los trabajadores y ellos tuvieron 10 años para una amnistía. Resulta que no están cumpliendo, van a perder la amnistía porque consideran que ellos son autónomos y que nadie les puede poner, no les puede imponer el pago de algo, pero ojo que esto no es parte de su presupuesto, es lo que le quitaron a los trabajadores de sus aportes y pensiones. Entonces, necesitamos cambiar eso. Don Moisés, son problemas comunes los que se están produciendo y quizá la respuesta está en lo que ya entiendo que están trabajando ustedes, todos los sindicatos, la confederación de sindicatos. ¿Esa es la idea? ¿Hacia eso se proyectan? Es correcto, porque justo también con el tema servir lo que indica es que la negociación colectiva se haga a través de confederaciones, ¿no? Es decir, que nosotros como sindicato SENASA, al igual el sindicato de agricultura y los sindicatos del sector agrario, nosotros somos parte de la Confederación de Unión Nacional de Sindicatos. Pero ¿qué pasa si, como dice la magíster Ana María Lizárraga, no quieren dialogar con las confederaciones? No, eso definitivamente tenemos que tratarlo a nivel de confederaciones, porque si le están indicando, y como dice Ana María, hay el informe en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, pues no es la autoridad competente para que se pronuncie sobre ello, ¿no? En este caso ha debido de haber un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien debe indicar a nivel de qué, o inclusive ya hay, ¿no? Ya hay, gracias Ana María por corregir, entonces inclusive ya hay pronunciamientos sobre ello. Entonces prácticamente se está jugando a la ruleta o tratar de alargar los temas, ¿no? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo sobre ese tema? Pero rapidito. Sí, no, que definitivamente las confederaciones son las sindicatos, claro, de federaciones y de sindicatos nacionales. O sea, ya lo ha dicho, y lo ha dicho Servir también. Los dos han dicho, pero nuevamente se vuelve a repetir lo del año pasado. ¿Qué hacemos cuando tenemos personal incompetente como funcionarios que dicen y asumen situaciones que nos atrasan para el pliego estatal? Recuerden que nosotros tenemos presentados 5 pliegos estatales y año tras año tenemos que aclarar al Ministerio de Economía que tenemos competencia para poder negociar, ¿no? Y no podemos estar en este juego por la voluntad de un funcionario que no conoce ni siquiera sus funciones. Definitivamente no podemos parar nosotros. Don Moisés. Y la situación que esto se va alargando día a día y ahí viene la ruleta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para poder negociar, ¿qué es lo que pasa? El SENASA siempre, y como debe ser, tiene que elevar el pliego de reclamos tanto a la economía y como a Servir, ¿no? Sin embargo, al final salen los informes diciendo puedes negociar condiciones laborables, pero no el tema económico. Y habiendo, sobre todo, declarándose inconstitucional la ley de presupuesto de los años 2014, 15 y 15, ¿no? Entonces, es lo lamentable dentro del sector, y de eso se basan los funcionarios, y definitivamente no se llega a ningún acuerdo. Muy bien. Doctor Ortega. El sindicato funciona por el sistema de representación, ¿no? O sea, cada 20 trabajadores puede formarse un sindicato. Eso está totalmente estatuido y cada 12 sindicatos se puede formar una federación. Pero a veces o generalmente es letra muerta, porque sí, pasa pues, en el sector privado y también en el sector estatal. Le hacen la vida imposible al que se sindicaliza, y al que no le dicen cuidadito con sindicalizarte. Claro, al contrario de lo que dice la norma y la Constitución y toda la normativa que existe en el país, que debe promover, lo que se hace es desmotivar. Y no solamente sancionándolo o castigándolo, simplemente lo echan a la calle. Hoy día un dirigente no puede, un CAS, es a pesar que tiene la protección de la ley. No puede ser dirigente porque si no le cortan la cabeza. No, sí puede ser, pero se expone a que luchan a la calle. Porque y lo que dice el mismo Servir cuando hemos hecho consultas es de que no se está agrediendo su derecho al trabajo, sino de que simplemente venció el contrato y el Estado ya no tiene obligación de renovarlo. Por ejemplo, en la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo hay un artículo bien claro que dice que los
representantes de los trabajadores que asuman por elección esta representación ante el comité tienen una protección hasta de 6 meses después de haber concluido su mandato. Eso es letra muerta. Pobre CAS que se atreva a ser representante de los trabajadores simplemente cuando ya no cae bien a la autoridad porque trata de que de esta política de Estado, que es de que haya mejores de condiciones de trabajo y de salud para los trabajadores, no solamente el Estado, porque esto incluye a todo ciudadano que pase por cualquier oficina del Estado de empresa privada, ¿no? Pero cualquiera que le caiga en desagrado al funcionario o al empresario, simplemente al día siguiente acaban su contrato venció y no lo vuelven a contratar y adiós representación. Y no hay manera de poder revocar eso ni ante el Poder Judicial, porque se hubiera sacado informes de sala plena donde ha instituido esto. Y ese es un tema que nosotros hemos aclarado bastante con el doctor Juan Carlos Cortés, porque creemos de que ellos tienen la responsabilidad de aclarar eso, porque la ley no dice eso. Sin embargo, con un reglamento de menor nivel, lo están aplicando. ¿Cuál es la importancia, para cualquiera de los tres, la importancia de UNACE? Si me permite, es el nivel de representación que hemos adquirido y el posicionamiento dentro del sector estatal al representar a cerca de 150.000 trabajadores de diferentes sectores laborales dentro del Estado, ¿no? Estamos hablando de agricultura y riego, donde están los forestales, está el Instituto Nacional de Investigación Agraria, está el mismo ministerio, está agrorural, ¿no? También tenemos energía y minas, con el propio Ministerio de Energía y Minas, con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, sus sindicatos están afiliados a FENTASE. Tenemos los trabajadores de FENTASE, que son los trabajadores administrativos y técnicos y administrativos del sector educación, de todo lo que son colegios, subgeles e institutos superiores, ¿no? Que ellos nomás son 42.000 trabajadores, pues nuestra base más grande y que justamente está llevando a cabo su Asamblea Nacional ahora en Iquitos, y a la cual también nos sumamos porque hacemos la Asamblea Nacional de UNACE en la ciudad de Iquitos, así que estaremos por ahí la próxima semana a partir del día 21. Tenemos el sector de relaciones exteriores, tenemos ambiente, tenemos CENAMI, que son los compañeros que ven todo lo que es el tiempo y que también tienen observadores climáticos a nivel de todo el país. Esperamos verlos a los compañeros de Ucayali y toda la zona de selva, ahora en Iquitos, en este encuentro, ¿no? Tenemos también los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores de transportes y comunicaciones, ¿no? Y aspiramos a poder representar dentro de poco, porque nos han pedido algunas reuniones otros sectores, pero en sí tenemos una inmensa responsabilidad dentro del sector estatal. Hemos tratado de marcar una diferencia, ¿no? De poder gerenciar de mejor manera el movimiento sindical, porque nos interesa también el poder especializarnos en poder darle soporte técnico, ¿no? A todas los pliegos de reclamos, a todas las demandas de los trabajadores, y ver que es posible. O sea, no pedimos cosas imposibles, ver que es posible lo que nosotros podemos realmente aspirar. Estamos corrigiendo algunas demandas de algunos pliegos en los cuales se basan en lo antiguo, ¿no? Una premisa antiquísima, que es: pide 1 millón para que te den 100. No, señores, ahora lo que tenemos que hacer es ser responsables y sustentar, porque las valorizaciones son parte importantísima de cada pliego. Eso ya no funciona, porque si nosotros establecemos esas premisas, nuestro dictamen económico vuela. ¿Okay? Muy bien. Señor Moisés Crispín o doctor Carlos Ortega, ¿cuál es la razón de ser de un sindicato o de una confederación en estos tiempos? Estamos en el siglo ya XXI. Antes ya sabemos cómo actuaban. Ahora, ¿cómo deben actuar? ¿Cuál debe ser el perfil de una confederación, de un sindicato? Nosotros creemos que como primera tarea que tenemos es la de tratar de reconstruir al movimiento sindical. El movimiento sindical tiene desde que entró... Eso es clave, ¿eh? No, sí, eso es clave, totalmente. El movimiento sindical prácticamente no representan a nadie. Prácticamente... Las centrales sindicales dan pena. Bueno, somos parte de eso, pero también somos parte... Asuman su responsabilidad. Pero también por somos eso parte... trabajamos durísimo. También somos parte de un durísimo ataque de parte del Estado, que durante todos los 12 años o 11 años del gobierno... Eso yo lo puedo creer en la época de Fujimori. Así acuerdo. Así es. Pero eso se terminó. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Poco a poco. En ese periodo no solamente desaparecieron las organizaciones, sino también asesinaron a muchos dirigentes sindicales. Crearon un abismo de 12 años donde no se ha podido promover nuevos dirigentes y donde además se ha desmotivado. Se han eternizado los cargos. ¿No?
bueno, de los pocos que quedaron, pero en muchísimos, claro, si usted ve, muchos dirigentes son de 50 para arriba, ¿no? O sea, dirigentes jóvenes es muy poco lo que existe. Nosotros nos hemos vuelto a juntar, nosotros somos parte de esa generación de dirigentes que reincorporó después de haber sido despedidos 12 años, ¿no? Fuimos parte de la lucha por restituir el derecho de los trabajadores cesados irregularmente. Hoy, cuando asumimos, y esto ya hemos nosotros reincorporado hace 10 años, nos comprometimos a volver a construir un movimiento sindical. Tenemos una dura tarea, sobre todo con los trabajadores CAS, con la generación jóvenes de profesionales en la administración pública, que son, francamente, usted lo conoce, duramente maltratados. Pobre CAS que levante la voz, pobre CAS que no esté de acuerdo con algún funcionario. Hace unos días nosotros pasamos una grabación de cómo, porque este profesional, un joven de 24 años, recibió la llamada del director de Recursos Humanos amenazando los recursos humanos del Ministerio de Agricultura y Riego. Amenazando. Donde, y me gustaría, si en algún momento podemos pasarlo, ¿no? Porque si no tiene la lo grabación, llamó, claro, y lo amenazó y le dijo, mira, ve, tú tienes un grave problema, si mañana no me presentas a las 8 de la mañana tu carta de renuncia, te voy a aperturar un proceso administrativo porque has cometido un grave error de ética. ¿Cuál es? Has actualizado tu dirección en los archivos del ministerio, sin seguir el procedimiento. Y entonces, o lo haces o te denuncio. Y penalmente también. Imagínese. ¿Y el chico grabó la comunicación? El chico grabó la comunicación. Naturalmente, nosotros lo hemos hablado con las autoridades del ministerio, porque esto rompe contra principios de ética, contra el código de ética, contra la ley de servicio civil. Y nos han dicho, bueno, que acción en la vía penal el agravio, el abuso de autoridad, porque eso en esta vía... no se indigna. No se indigna, es un asunto normal, ¿no? Entonces, naturalmente, nosotros lo hemos denunciado y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque no se puede tratar así a los profesionales jóvenes por el hecho de estar dentro de un régimen que es en realidad una vergüenza para el país. No, estamos en eso y es una tarea bien dura, porque el proceso de reconstrucción es un proceso de educar, de comprometer con el ejemplo. Nosotros nos exponemos. Acá van a la compañera Miriam Tames, ¿no? 11 años, una profesional preparada por la entidad en 3 países en el extranjero, las mejores universidades del país, y simplemente por haber denunciado de que ahorita hay corrupción en el Ministerio de Agricultura, que hay corrupción en el SENASA, que hay una tremenda irresponsabilidad con el tema del manejo de la mosca de la fruta y de un programa que ha costado al Perú millones de soles que tenemos que pagar todos los peruanos, no los funcionarios como Jorge Barrenechea, que están bien sentaditos ganando tremendas cantidades de dinero que el país no lo sabe porque son superiores a las que se ganan en SUNAT, y trabajando a su esposa ahí bajo su mando, como el director de planificación y presupuesto también de SENASA, que tiene a su señora laborando, cosa que está bien. Sin que calce en el tema de nepotismo. Cosa que está bien porque tienen el derecho al trabajo. Pero cuando se habla de reorganización, pues no protejas a tu familia nomás, que también dentro del sistema esté. Acá no, acá lo que son actos, lo que ha habido es un acto de represalia, porque es una mujer dirigente sindical, porque se ha atrevido a levantar la voz y a denunciar corrupción en esta misma radio, ¿no? Y hoy día tiene que atravesar un calvario de no sé cuántos meses más hasta que el Poder Judicial la restituya, o hasta que los sindicatos que nos hemos juntado logremos que el Ministerio de Agricultura revoque esa decisión, porque creemos que es un abuso de punta a punta. Si me permites, respecto justamente al tema. Tenemos que ir a la pausa y regresamos. Ok, cómo no. Okay, vamos, Hernán, a la pausa y regresamos en el último bloque del programa. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen.
Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228, Pueblo Libre. Teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Vamos a hablar de los despidos, ¿no? Como, digamos, análisis de la última parte del programa, pero previamente yo quería insistir en lo que ya nuestros invitados han dicho. Entonces, los sindicatos están reformándose, las confederaciones, debo entender que también las centrales sindicales, por lo tanto, y quizá en el mediano plazo o en el inmediato, vamos a tener sindicatos fuertes. Doctor Ortega. Yo creo que sí, es una dura tarea. Nosotros empezamos hace 4 años y éramos apenas 4 sindicatos. Hoy día Ana María dio la relación, tenemos más de 100.000 afiliados. Si bien el proceso de negociación colectiva no está teniendo los resultados, pero ya hay algunos sectores donde sí, pero sobre todo en la tarea de educar a los trabajadores en la necesidad de organizarse. No organizarse para salir a quemar llantas, para salir a amenazar a alguien, organizarse para con el derecho, con la Constitución, con las normas, con la fuerza de los trabajadores y exigiendo sobre todo respeto y cumplimiento de las normas, podamos sentarnos y hacer que la institución del diálogo social sea de verdad y no simplemente palabras. Porque en realidad, o sea, a veces nos encontramos con funcionarios, lo que decíamos al principio, porque uno se da cuenta rápidamente, bueno, yo por la profesión y por la experiencia, cuando me ponen delante a un director de asesoría jurídica para negociar y en menos de un minuto me doy cuenta que desconoce totalmente la normativa. O sea, ¿a quién tenemos adelante? ¿A quién ha formado? Y con el perdón de nuestros amigos de Servir, que a veces dan informes favorables también, pero muchísimos de los gerentes que están saliendo de Servir a tratar los temas de políticas de recursos humanos, desconocen completamente su trabajo, ¿no? O lo hacen mal, salvo que sigan directivas del Ministerio de Economía y Finanzas que les digan, pues, vayan a destruir la negociación y hagan que finalmente resulte infructuosa para desmotivar esta institución, ¿no? Pero, bueno, en realidad son cosas por las que estamos pasando, pero que se van superando poco a poco, ¿no? Muy bien, don Moisés. Sí, Rodolfo, bueno, lo que se entienda que los movimientos sindicales no solamente vemos el tema de mejoras salariales, sino que damos alternativas para el crecimiento del país, el crecimiento de las instituciones, y eso es la razón de ser ahora de los sindicatos. Sobre todo quien habla sobre el sindicato de SENASA ha presentado muchas propuestas, inclusive propuestas legislativas en el del Congreso, para tratar de reorganizar el SENASA bajo en este caso el tema moderno del agro. Entonces nosotros, y dado las competencias que se le da al SENASA, porque el SENASA se creó en una competencia en sanidad agraria, luego se le dio la competencia de producción orgánica, inocuidad de los alimentos y calidad de insumos agrarios. En ese contexto nosotros hemos pedido que el SENASA sea recategorizado en una superintendencia nacional. Entonces estamos dando una serie de propuestas, porque entendemos que en este caso los servidores del Estado estamos para contribuir al desarrollo del país, y en ese camino estamos, y no se entienda que solamente hacemos bulla en el tema de sueldos y salarios, sino que estamos, como repito, para contribuir al desarrollo del país. Muy bien, vamos al tema de despidos. ¿Cuál podría ser su análisis, magíster Ana María Lizárraga? Sí, bueno, antes que nada creo yo que es importante poder solicitar al señor Barrenechea, que es el jefe de SENASA, una reflexión. En el informe en los cuales justifican el despido de la compañera Miriam Tames, manifiestan que podría haber el peligro de que se dude de la capacidad de los informes, pero ella ya está 3 años
en ese cargo. Después de 3 años tú no puedes pedir de que alguien dude de lo que has estado trabajando. Significa que la gestión de 3 años se pondría en duda. Entonces son justificaciones justamente para poder no sentirse tranquilos que lo que han hecho está bien. Pero nosotros vamos a luchar hasta el final porque no permitimos que realmente se ataque a una. Si atacan a una, atacan a todas las dirigentes sindicales. Y acá evidentemente a una profesional competente simplemente les está haciendo incómodos y utilizan, ¿no?, una manera de justificar situaciones tan, la verdad, absurdas como la que manifiestan en este informe. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted ha dicho vamos a continuar hasta el final. ¿A qué se refiere cuando dice hasta el final? Vamos a mover cielo y tierra para que se haga justicia y se le permita a Miriam continuar. Ella trabaja más de 10 años en SENASA. Es una especialista y especializada por la propia institución. Lo que se ha buscado es un pretexto para sacarla porque les ha incomodado las versiones que se han hecho desde esta misma cabina, porque es un espacio justamente en que los trabajadores podemos, de alguna forma, no contar a la opinión pública todo lo que sucede y todo lo que pasa en nuestras instituciones, no para ir en contra de los funcionarios, sino para poder fortalecer la propia institución. Ahora, el caso de Miriam es uno de miles. Por supuesto, por supuesto. Vemos con la cuestión del CAS, gente que trabaja 10 años y después anteriormente ha trabajado como contrato específico, ha trabajado como locadores, ha trabajado como servicios no personales, ¿no? De pronto les es muy incómodo y lo sacan, pero la función sigue. Entonces, definitivamente, nosotros necesitamos que reflexione el señor Barrenechea que SENASA no es una situación de hacer lo que a él le parezca o de poder determinar las decisiones, sino lo que es más conveniente para la institución. Y ella es una especialista. Entonces debería permanecer en su puesto de trabajo, ¿no? Y él tener la posibilidad también de evaluar qué es lo que se hace, qué es lo que se dice desde los sindicatos, si tienen razón o no tienen razón, y llamar al diálogo. El diálogo es la mejor forma, ¿no?, para poder realmente, pues, manejar una institución. En SUNAT, bueno, nosotros hemos tenido ahorita una aclaración por parte, por ejemplo, de la alta dirección, que dicen que ellos desconocían totalmente el tema vertido en Panorama. Me parece positivo que lo hayan hecho. Si realmente no conocían, que lo digan, ¿no? Pero el procurador, el señor Agripino Castillo, porque ese es su verdadero nombre, no es el que le pusieron ahí, entonces él manifiesta ahora que no es él. Como una cuestión bastante cómica, ¿no? Pero él ha estado representando justamente a la Intendencia de Recursos Humanos. Le hemos pedido que rectifique, porque esto viene desde la gestión pasada en uno de los arbitrajes que nosotros tenemos. Que rectifique ahí en el canal. Así es, y que rectifique, que les den también la facultad a los compañeros de SINAUD, que es el gremio atacado, ¿no?, de que puedan justificar. No arrinconándonos en el tema de tener temor a que haya una escala. Ojalá todos ganáramos en los topes de esa escala y también todo el sector público, porque para eso trabajamos y para eso damos los aportes para que ello sea posible. La tributación es una de las mejores herramientas de inclusión social. Bien trabajada, no tiene por qué asustar a nadie. Ahí ganamos todos. Gana el fisco, gana el Perú, y también nosotros podemos crecer como personas si es que modificamos en algo y optimizamos nuestra carga impositiva en nuestra remuneración. Muy bien. Don Moisés, el tema de los despidos. Sí, como decía Ana María, nosotros estamos definitivamente haciendo todo lo posible y con el apoyo de la unión de la UNACE, la Confederación, de todas maneras tenemos que hacer que esto se revierta. Y como dice Ana María, o sea, en ese informe es lamentablemente total falso. Por un lado, dijo que no se tiene presupuesto, mentira, SENASA tiene presupuesto. Por otro lado, que no cumplía el perfil, mentira. Son más de 3 años que dice que viene trabajando en el mismo puesto, y en el SENASA son 11 años. Por otro lado, se ha dicho que el SENASA se está reestructurando. Un momento, para reestructurar una institución tiene que salir un documento, y no hay ningún documento oficial de reestructuración en el SENASA. En ese contexto, desde esta tribuna le exigimos al ingeniero Jorge Barrenechea que se rectifique en ese tema. Caso contrario, será lamentable que a través de nuestras bases iniciemos una medida de lucha y que va a hacer mucho daño definitivamente a este gobierno. Muy bien. Doctor Ortega. A ver, en el caso ya como reflexión final. En el caso de Miriam funciona además un tema de naturalización del contrato, ¿no? Una persona a la que se le toma como servicio no personal y luego se le da un CAS, y esto es lo que le pasa a miles de peruanos, y el Estado y el Poder Judicial tiene ya no cientos sino miles de sentencias que finalmente modifican esto y le dan el verdadero valor que tiene el trabajador y el régimen al que le corresponde, ¿no? Esto va a suceder finalmente en el caso
de Miriam, pero sobre todo yo quisiera un poco que toquemos el tema de qué significa para el Estado, para servir el tema de la progresión en la carrera. Está sobre todo sustentada en el tema de la meritocracia, en la capacitación, en la formación que se da o que autodidactamente uno se la paga. Y esto es lo que tiene Miriam. Miriam ha sido capacitada con su dinero y por el Estado. Entonces es inconcebible que el Estado la sancione por el hecho de haber efectuado un reclamo y de asumir una responsabilidad, y sobre todo por haber puesto el dedo en la llaga donde se le puso. Nosotros atravesamos por una profundo, atraviesa el país por una profunda crisis moral, donde probablemente veamos desfilar por la cárcel en los siguientes meses a los últimos 5 presidentes, porque está casi probado lo que han hecho, que es punible por nuestro Código Penal. Entonces, por haber denunciado esto, que la represalia sea echarte a la calle y condenarte, porque al final el aparato es uno solo, estatal, y si a alguien se le quiere reprimir y condenar a que no consiga trabajo, lo logran. Y eso es algo que no podemos permitir. Los peruanos tenemos la obligación, todos, de denunciar todo acto de corrupción. Además, esto está normado por el Código de Ética de la Función Pública. Los sindicatos, por ello, otra de las tareas que tenemos también es denunciar corrupción, porque es una responsabilidad con nosotros, con nuestras familias y con el Perú entero. Muy bien. Señores, han sido muy amables. Muchas gracias por esas experiencias y análisis que le han dado a los oyentes de Radio Moderna. Muy bien, gracias a Moisés Crispín, Ana María Lizárraga y el doctor Carlos Ortega. Nos vamos hasta el próximo viernes, Hernán. Muchas gracias por la atención prestada. Permiso.